Boa tarde a todos. Vamos a dar início à nossa programação de hoje, referente a testes em cabos subterrâneos. Antes de começar com o tema específico, vamos fazer uma pequena apresentação da Instronic. A Instronic é uma empresa que atua no mercado desde 1977, sempre com foco no desenvolvimento e soluções completas em teste, medição e monitoramento. Dentro do grupo Instronic, o Instituto Instronic oferece treinamentos e cursos de capacitação com o objetivo de qualificar profissionais com ensino de qualidade e alta tecnologia. Especificamente neste webinar, vamos a tratar el tema de testes, cabos subterráneos de media tensión hasta 69 kV y también la parte de diagnósticos. Durante el webinar, todos los participantes pueden enviar sus preguntas, que las mismas serán respondidas no final ou por e-mail. Vamos a dar inicio a nuestro tema específico de teste de rigidez dieléctrica en cabos subterráneos instalados, usos y aplicaciones. Y vamos a marcar esa énfasis en que vamos a tratar exclusivamente de cabos instalados. Existen dos momentos en que a rigidez dieléctrica ou a isolação do cabo é testada. Uma na fábrica, na recepção do cabo, e outra quando o cabo está instalado. E há uma significativa diferença nesses dois momentos. Quando o teste é feito em fábrica, normalmente se testa uma bobina do cabo e essa bobina é transportada até o equipamento de teste. Já quando o cabo está instalado, o cabo, um circuito é composto de várias bobinas que foram emendadas, formando um circuito, mudou significativamente o comprimento, a longitude desse cabo, e o equipamento tem que ser deslocado até o local onde o cabo está instalado. Então, no primeiro caso, que é no caso de teste em fábrica, não existe o problema, não existe nenhuma preocupação em quanto ao peso do equipamento e a energia disponível para alimentar esse equipamento para fazer o teste. Porque, vamos a repetir, é uma bobina de cabo de aproximadamente 300 metros que é levada no local da fábrica. Já quando o teste é feito em um cabo instalado, o equipamento tem que ser deslocado e temos que ter energia suficiente para alimentar esse equipamento. Portanto, o peso desse equipamento e a energia que se requer para fazer esse teste são fatores importantes. Vamos a tratar desse assunto, em particular, fazendo ênfase nessas duas considerações. Primeiramente vamos fazer uma pequena introdução. Vamos a também analisar que se pretende com o teste de rigidez dieléctrica, quais são os benefícios, por que fazer o teste de rigidez dieléctrica, quando são feitos esses testes, sempre em cabos instalados, que métodos temos disponíveis para fazer esse teste, e em particular com ênfase na tecnologia VLF, senoidal e cosseno retangular. Também vamos a fazer um pequeno resumo das normas que temos como referência. Não temos normas nacionais aqui no Brasil, mas existem várias normas internacionais que são tomadas como referência. Finalizada essa etapa de descrição dos testes, e isso que acabamos de detalhar, vamos também a fazer uma descrição de diagnóstico de cabos, diagnóstico de isolação do cabo, e especificamente em dois métodos que são os
mayor aplicación, tangente delta y descargas parciales. Y también es importante salientar que, si bien un tiempo atrás, per la tecnologia disponível e pela aplicação dessa tecnologia, podíamos diferenciar testes em cabos, teste de isolação e diagnóstico. Eram temas tratados separadamente. Hoje, tanto o diagnóstico como o teste da isolação normalmente está integrado em um único equipamento, são de muito fácil aplicação e já é muito difícil diferenciar uma atividade da outra atividade. Diferenciar quando estamos fazendo um teste e quando estamos fazendo o diagnóstico. Já cada vez é mais difícil diferenciar uma atividade ou a outra, digamos que são complementares ou que as duas estão perfeitamente integradas. Como introdução, podemos dizer que el sistema de distribución subterránea, como todos sabemos, está compuesto por cabos, transformadores y disyuntores. Eso es un sistema de distribución subterránea. Siendo que los defeitos en cabos representan 80% del total de defeitos registrados. Esa información la estamos tomando como referencia del SIGRE de Londres, del año 99, en donde apenas los transformadores serían responsables por 3.8%, disyuntores 6.8% y otras causas 8.3%. Por eso queremos destacar que es importante contar con herramientas que nos ayuden a disminuir ese porcentaje y a controlar esa situación que de alguna manera van a representar un prejuicio, una pérdida, un problema en el sistema de distribución subterránea cuando el cabo fica indisponible. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Por qué testar la rigidez eléctrica de un cabo y podemos también ampliarla como hacer diagnóstico? Primero, minimizar los riesgos financieros y económicos. Eso está relacionado a cuando se pierde dinero por la interrupción de un servicio, sobre todo no planificada. Porque cuando la interrupción es no planificada, existe un periodo en que se para de vender de energía o se interrumpe a producción de algún producto que depende de ese fornecimiento de energía. Y las interrupciones no planificadas, energía no vendida en el caso de las distribuidoras de energía, y asociado también al pagamento de multas. La mayoría de los países aquí en Sudamérica, algo que comenzó en Europa hace algún tiempo y ahora ya aparece con más frecuencia en todos estos países de América Latina, y Brasil no es excepción, existe un límite establecido por el ente regulador de energía para a interrupción máxima en horas de energía que un cliente puede quedar sin servicio. Si ese periodo es superado, la empresa es penalizada y paga multas. Entonces, evidentemente, el teste como ferramenta da manutenção y a forma de detectar problemas en un momento que no sea el no planificado, ayuda a bajar ese tiempo de reparo y entrar y evitar esas multas. Otro punto importante es relacionado a seguridad. La seguridad en dos aspectos importantes, en donde es innúmera la cantidad de ejemplos que podríamos citar ahí, relacionados con accidentes de personas provocados por a maniobra de equipamientos que no podrían haber sido energizados con defectos. Cuando el cabo está con defectos y fechamos un disyuntor, fechamos un cortocircuito. Eso ha mejorado mucho. Es verdad,
los equipamentos agora, muitos são comandados inclusive a distância, mas continuam acontecendo accidentes indesejáveis no momento de energizar um cabo com defeito. Então, o teste de rigidez elétrica, de alguma maneira, evita essa condição. E também a forma de prevenir defeitos originados no cabo ou em algum acessório que provoquem danos a terceiros. Sabemos, temos exemplos aqui que ha provocado um defeito, alguma explosão que afetou a um terceiro que passava por aí, e é uma perda de imagem para a empresa, é uma situação muito delicada e que pode ser evitada. E a terceira, aumentar a confiabilidade e disponibilidade de serviço. Isso é importante, sobretudo para a imagem da empresa. Existen momentos em donde um pequeno problema num cabo subterrâneo se transforma em um problema generalizado, digamos, de domínio público, indesejado. Vamos a exemplos del primer ponto, que es evitar multas y evitar perdas. Todas las empresas de energía, estatales o no estatales, tienen como objetivo hoy un lucro. Entonces, evidentemente que pérdida de ese lucro son importantes cuando esos desligamientos no son planificados. Como existe un límite máximo de horas, por ejemplo, en el año 2012 los consumidores fueron desatendidos en media 18 horas anuales, y como existía un límite que era estimulado por la reguladora, que era de 15 horas, las empresas que superaron ese tiempo pagaron multas. Y en el año 2013 el total de multas impuestas a las empresas distribuidoras de energía fue de 346 millones. Ese dinero podría haber sido usado como investimento para mejorar la calidad del servicio. Acá vemos en el segundo punto de seguridad un accesorio que se llama un disyuntor cuando se energiza un cortocircuito y existe esa posibilidad de accidente y de que ese accidente se transforme en un accidente del operador totalmente indesejable. Y aquí, como tercer ejemplo, podemos citar aquí un defeito en un cabo, en un terminal de un cabo que alimentaba un transformador en el metro de Santiago, donde evidentemente a presidente de Chile tuvo que explicar el caos que provocó esa falla, que era apenas una falla en un cabo. Como acá podemos ver, cabos quemados son sometidos a peritaje, cabos con defeitos. E o novo presidente do metrô, na primeira página do jornal, falando que o novo presidente do metrô indica redefinir o sistema de manutenção integral. Quando é que, entrando na parte de aplicações, quando é que se devem fazer os testes de rigidez eléctrica no cabo? Existe sempre salientando que estamos refiriendo a cabos instalados. Existen dos momentos bien diferenciados. Primero, en el comisionamiento, donde el objetivo es un cabo fue instalado y el teste funciona como herramienta de control de calidad. Entonces, si se está pagando dinero por esa instalación, una instalación nueva, existen herramientas para saber. Es muy difícil ahora presenciar todas las actividades relacionadas con la instalación de cabo, enmiendas, accesorios, etcétera, etcétera, hasta la instalación finalizada. Entonces, una herramienta
como para poder determinar a qualidade da execução de esa instalação, es el comisionamiento, que es el teste inicial o teste de rigidez eléctrica da instalação, do cabo. Outro momento bem diferenciado é como ferramenta da manutenção, para determinar as condições da isolação, e tentar identificar pontos críticos no cabo no momento que estou fazendo o teste, e não em um momento inesperado que ocorre na falha e não estava preparado para isso. Existem vários tipos de problemas que podemos encontrar en un cabo y que pueden ser identificados con un teste ampliado con el diagnóstico, que es enmendas con humedad o cabo con humedad, water tree, que es un problema, o arborescencias eléctricas, un problema específico del cabo de aislación seca, que tuvo su evolución también. Vamos a citar ahora cuando veamos específicamente los testes, en qué consiste ese problema. Daños en la instalación por terceros, lo que sea, o también problemas de instalación. Y ampliando un poco ese momento, o describiendo ese momento como ferramenta de manutención, digamos que existen tres criterios de fazer manutenção, bastante diferenciados, y que puede ser adoptado por una empresa después de un análisis, y se ha adoptado, funciona de esa manera. El primero sería esperar que el problema ocorra, es decir, si el cabo está funcionando normalmente, yo no faço absolutamente nada, y en algún momento va a ocurrir algún problema, y ahí sí yo me preocupo y voy atrás de ese problema, hacer un reparo, etcétera, etcétera, para colocarle en funcionamiento. Sería totalmente correctivo. La segunda es hacer un mantenimiento periódico. Un mantenimiento periódico, ¿qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, 12 cabos y tengo 12 meses, tengo 12 circuitos y tengo 12 meses, hago un circuito por mes, faço teste en ese circuito para saber evaluar las condiciones de ese circuito, y voy a hacer eso en forma periódica. Ese es otro criterio de manutención. Y un tercero, tal vez el que hoy se conta con ferramentas para su aplicación, que es a manutención baseado en las condiciones de instalación. Entonces, para yo saber dónde tengo que aplicar mi dinero, porque el dinero de manutención cada vez es más restricto, cada vez es menor, se cuenta con menores recursos, porque todas las empresas visan el lucro. Y lo ideal es gastar el mínimo posible de manutención. Entonces, ¿dónde aplicar ese dinero? Y para eso tengo que tener alguna herramienta que me diga dónde la instalación precisa más de ese dinero. Evidentemente que ya se puede pensar de que la manutención correctiva es la más cara, la que cuesta más dinero. La manutención periódica es una solución intermediaria. Lo ideal es hacer una manutención, gastar dinero donde la instalación precisa más. Mas para eso preciso contar con alguna herramienta que me indique dónde exactamente la instalación está con problemas, o puede presentar problemas. Vamos a ver qué métodos de teste tenemos disponibles. El más antiguo es DC, corriente continua. Y ahora vamos nos comenzamos a describir cuando el teste era feito en la fábrica y en campo, y cuál era la diferencia. En corriente alternada, lo ideal sería hacer un teste siempre en corriente alternada como es feito en la fábrica. Y en la fábrica no puede ser feito porque
Vamos a repetir, tenemos una bobina de 300 metros y vamos a elevar esa bobina al local de teste. Entonces no nos preocupamos del tamaño del equipamiento y no nos preocupamos cuánto ese equipamiento va a consumir de energía. Ya cuando el cabo está instalado, ya no tiene más 300 metros. Tenemos un capacitor, una energía capacitiva para alimentar, si trabajamos en alterna, en 50 ciclos. Entonces necesitaríamos un equipamiento de varias toneladas, más de 1000 kVA para hacer un test en un cabo de 1-2 kilómetros, y preocuparnos también dónde vamos a alimentar un equipamiento de 1000 kVA para hacer un test. Por tanto, ya podemos concluir que hacer un test en corriente alternada en campo es prácticamente inviable. Y durante mucho tiempo se utilizó la corriente continua, porque la corriente continua, lo único que requerimos es un equipamiento muy leve para cargar ese capacitor con corriente suficiente, que va a ser portátil y de un peso significativamente menor, consumiendo poca energía. Hoy ese teste de corriente continua podría ser aplicado únicamente en cabos que ya no se fabrican más, pero que están algunos instalados, que son los cabos de aislación de papel o aceite. En la década del 60, cuando aparece el cabo seco, vamos a ver después los detalles en particular, ese teste no es más recomendado y aparece una serie de problemas si hacemos el teste en corriente continua. Y la característica más sobresaliente de esos problemas sería la ineficiencia del teste cuando efecto en corriente continua, cuando la aislación es plástica, es decir, LPE o EPR. Otra solución es utilizar equipamientos resonantes. O equipamiento resonante, el transformador entra en resonancia y trabaja con otra frecuencia, mas de cualquier forma es un equipamiento que es de difícil transporte y alimentación y no mínimo pesaría 1 tonelada. Y una solución que se ha encontrado y que es de aplicación es la de bajar la frecuencia a 0.1 Hz. Entonces pasemos un teste con corriente alternada y haciéndolo a 0.1 Hz con dos tipos de ondas que son de aplicación, una senoidal y otra coseno rectangular. Tenemos otra alternativa que no es muy aceita para testes y sí para diagnóstico, que es la alternativa DAC, que es damping, corriente alternada por damping, y vamos a ver cómo ella funciona ahora inmediatamente. En la parte de comisionamiento es muy importante aplicar un teste muy simple relacionado al control de calidad del lanzamiento do cabo, que es el teste de isolación de blindaje. Entonces ahora vamos a separar un poco, vamos a retomar, después de ver ese tipo de teste, el teste de la isolación do cabo, que sería un teste do conductor contra blindaje, y vamos a describir ese teste muy simple que nos ayuda a encontrar problemas de lanzamiento, problemas de control de calidad. Y es testar a isolación entre a blindaje y terra. ¿Cuál es el elemento que da esa isolación? A capa protectora do cabo. Si esa capa fue damnificada durante el lanzamiento, evidentemente está con contacto a terra y no va a soportar, si aplicamos tensión continua, nos va a mostrar esa condición de defeito, de falha. ¿Cuáles son las tensiones que se aplican en un cabo de media tensión? De media tensión entre 3 y 5 kV, dependiendo si esa capa es de PVC o polietileno expandido, y en un cabo de transmisión normalmente 10 kV. Esa tensión está asociada a espesura de la capa. A espesura de la capa es
mais que suficiente para atender as condições de isolação, porque precisa resistir mecanicamente. Então, em milímetros é mais que o necessário para a aplicação dessa tensão. E aqui, por exemplo, vemos um problema em dois circuitos relativamente de 1 ou 2 anos de operação, em um parque eólico, onde se chegou a essa situação. Problemas de instalação na interrupção da blindagem e de falha de isolação da blindagem contra a terra provocaram aqui vemos 3 pontos de falha, e esses foram encontrados apenas com um cabo com falha que não poderia ser energizado. Os outros cabos estão em serviço nessa condição. Voltando ao tema de testes de isolação de condutor contra a blindagem, vemos que temos disponível o teste em corrente contínua, só para cabos de papel e aceite, que já não se fabricam mais, mas alguns continuam instalados, AC 50 de 60 Hz, que é praticamente inviável, resonante, BLF 0.1 Hz e DAC, tensão aplicada. Acá vemos, por exemplo, em cabo de transmissão, com um equipamento resonante, um equipamento para cada fase, são de difícil acesso, difícil alimentação. Encontrar um ponto de alimentação, tem que alugar um gerador para fazer o teste. Realmente são equipamentos pesados, difíceis de transportar, não se usam para cabos de média tensão, mas em cabo de transmissão ainda estão disponíveis. Aqui o sistema DAC, que pode ser utilizado também para teste. Originalmente é um sistema mais para diagnóstico, mas existe a possibilidade de, quando se trabalha com diagnóstico, se aplica apenas um pulso no cabo. Quando se trabalha em teste, se seleciona uma alternativa e se aplicam 50 pulsos com esse equipamento para saber se existe ou não disrupção da isolação. Mas não tem 100% de aceitação como método de teste. Sim, como método diagnóstico funciona muito bem. E o sistema DAC funciona da seguinte maneira: temos um transformador, esse transformador gera corrente alternada, é retificada e, através de uma cascata de diodos, que vemos à esquerda aqui, através dessa cascata de diodos, transforma em tensão contínua, que vai alimentar o cabo, o capacitor representado à direita, e formam parte do equipamento uma inductância de aproximadamente 1 Henry. E na primeira etapa, como vemos na curva inferior à direita, nessa primeira etapa se carrega o cabo, o circuito equivalente é esse que está na parte superior à direita, se carrega o cabo até chegar à tensão máxima, até a tensão de teste máxima selecionada. Quando chega a esse valor de tensão, o interruptor S, que está no diagrama da esquerda, se fecha, é tiristorizado, são tiristores que se fecham, e a partir de aí temos um circuito RLC, onde R e L é uma resistência incorporada no equipamento, L é uma inductância de 1 Henry incorporada no equipamento, e C é a capacidade do cabo. Isso gera uma onda alternada com uma frequência de aproximadamente entre 50 e 400 Hz. De que depende essa frequência? Essa frequência depende do comprimento do cabo, porque depende da capacidade. A capacidade variável depende do comprimento do cabo. Para cabos mais curtos,
tenemos una frecuencia mayor, para cabos más longos tenemos una frecuencia menor. Y funciona muy bien, y aquí podemos ver comparativamente con el de onda resonante, que es un equipamiento portátil, fácil de manusear y formado por varias unidades. Acá podemos ver cada una de las partes, es el generador de alta tensión, alterna con su rectificador y triplicador de tensión o cascata de tensión a través de diodos, a resistencia, a inductancia, y el divisor capacitivo acá, o divider, en donde me permite detectar las descargas parciales que se producen en el cabo, ahí ya funcionando como equipamiento de diagnóstico para el registro de descargas parciales, que vamos a ver después en detalle. Aquí podemos ver los gráficos que resultan de ese teste, en donde podemos ver la onda oscilante aplicada en la parte superior y en la parte inferior las descargas registradas, las descargas parciales registradas en un cabo. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando pasemos a la parte de diagnóstico por descargas parciales. Métodos disponibles, vamos a analizar DC. ¿Por qué no testar con DC? Cuando en la década del 60 aparece el cabo seco, se cambia la tecnología y ya se comenzaron a ver las limitaciones del teste de corriente continua. Primero porque siempre que aplico corriente continua en un cabo de aislación seca, en los espacios libres no hay que puedo coger, pueden aparecer en un cabo, se van a localizar cargas puntuales, y esas cargas, cuando a fuente de tensión es desligada, elas permanecen, sería necesario mantener aterrado o cabo no mínimo 24 horas para eliminar ese problema. Entonces, esas pequeñas cargas, después cuando se energiza o cabo, es una solicitación adicional que pueden provocar fallas. Otro problema que aparece en un cabo seco son las arborescencias. Esas arborescencias acuosas o húmedas, o water tree como se conoce, tiene una característica relacionadas a humedad. Entonces, en la década de los 60, cuando aparece un cabo seco por primera vez, no se conocía, y después de 10 años de instalado, en la década del 60, los cabos comenzaron a presentar defeitos no esperados, una frecuencia de defeito más alta de la esperada. Se analizó esa arborescencia, no se consigue ver a simple vista en un microscopio, hay que observarla a través de un contraste, de una tinta que se coloca, y realmente parece un árbol. Esa árbol comienza a crecer, tiene un crecimiento lento, no da para ver a simple vista, y comienza a crecer del conductor hacia la pantalla, blindaje, y da blindaje hacia el conductor. Y en determinado momento la distancia es crítica y se va a transformar en ya no una arborescencia húmeda, sino una arborescencia eléctrica. Arborescencia eléctrica, sí, ya habrán visto alguna vez, es aquel camino que aparece cuando vemos una falla en un cabo. Es fácil de ver a simple vista, porque es realmente una pequeña descarga. Y arborescencia eléctrica sí ya tiene la característica que dura poco tiempo y se transforma casi inmediatamente en una falla. Y el teste de corriente continua no es capaz de detectar ese tipo de problemas, o cuando está ese problema, él pasa desapercibido a un teste de continuo. Y esa es la principal desventaja de hacer un teste en un cabo de aislación seca con corriente continua. Acá podemos ver el laboratorio, en ese gráfico que estamos viendo, o en ese resumen,
que de todos los casos de fallas simuladas, hubo con corriente continua, tus 6 casos en que se provocó falla, 0 fueron detectadas con corriente continua, mientras que con VLF de 5 casos, 5 fueron detectados, tanto sea con coseno rectangular o con senoidal, y con 50 y 60 ciclos también fueron de 10 casos, los 10 casos fueron detectados, tanto para un cabo seco como para un cabo pírico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si probamos con corriente continua, es el test de corriente continua, la característica más sobresaliente que como negativa es que es ineficiente. Y eso lo podemos ver en la práctica porque muchas veces, y aquí en Brasil hay numerosos ejemplos, sobre todo en los parques eólicos, donde se testan un cabo de 35 kV con 80 kV corriente continua, pasan un test y en los primeros 6 meses hay un índice de falla relativamente alto, demasiado alto, y todos esos cabos pasaron en el test de 80 kV, que es un test de una tensión alta. Entonces, mismo aplicando una tensión a un nivel alto, esos casos no fueron detectados y en forma casi inmediata, porque 6 meses para una instalación es un tiempo casi inmediato, aparecieron índices de defecto muy altos, 30, 45 defectos en algún parque, por ejemplo. Vamos a ver ahora en qué consiste el VLF, o sea, el test con baja frecuencia. Existe VLF, hay 2 tecnologías que fueron apareciendo en tiempos diferentes. La primera fue a coseno rectangular. Y el VLF, la tecnología VLF consiste en aplicar una tensión alterna, pero de 0.1 Hz. Eso quiere decir que entre el ciclo positivo y el ciclo negativo tenemos 5 segundos de aplicación. Eso da 0.1 Hz. Y los primeros equipamientos fueron de conmutación de tensión positiva para negativa en forma mecánica. Como podemos ver acá en la parte inferior derecha, es un conmutador mecánico que iba girando y cambiando la polaridad de positiva para negativa. Eso fue en la década aproximadamente de 80. Después, la electrónica de potencia fue evoluindo y esa conmutación era feita a través de tristores, pero a partir de 2 fuentes también continuas, intermediária y con la forma coseno rectangular. Hoy podemos contar, ya la electrónica de potencia nos ofrece la posibilidad del equipamiento ser 100% electrónico y crear una onda senoidal para testes. Cada sistema, tanto el senoidal como el coseno rectangular, tienen la misma eficiencia en cuanto a testes, pero con características diferentes. Cada uno tiene sus pros y contras, digamos. ¿Cuáles serían, qué beneficios adicionales tiene un equipamiento de coseno rectangular comparado con el seno rectangular? Una característica es la capacidad de test. Como sabemos, el cabo es un capacitor. Entonces, cuando tengo corriente alternada, mismo que sea de 0.1 Hz, siempre existirá un límite de cantidad de kilómetros que puedo testar. Y eso se traduce en la cantidad de microfaradios que yo puedo alimentar con ese equipamiento de test. ¿Cuál es la capacidad máxima de microfaradios? Que traducidas en microfaradios por kilómetro me va a dar la cantidad de kilómetros que puedo testar con ese equipamiento. El equipamiento de coseno rectangular, él tiene un capacitor adicional, entonces cuando cambia de polaridad, él almacena la energía en ese capacitor y en el ciclo siguiente entrega esa energía
para la energía que ficó almacenada. Entonces esa energía, como está entre o cabo e o equipamento, permite que el equipamento tenga mucho más capacidad de teste. ¿Por qué? Porque el equipamento senoidal, él no consigue aprovechar el ciclo positivo o ciclo negativo, y toda esa energía es descargada a través de una resistencia. Esa resistencia gera temperatura y limita las condiciones de carga del equipamento. Por otra parte, en coseno rectangular también podemos medir la corriente, porque existe un momento más estable de tensión, en los 5 segundos, es un rectángulo, y puedo medir la corriente. No la puedo medir en el VLF senoidal. Y como punto positivo del VLF senoidal es que con VLF seno es la única forma de onda en que puedo medir tangente delta para hacer diagnóstico del cabo. Y ahora vamos a ver cómo es el comportamiento, por ejemplo, de un problema en un cabo, como acabamos de mencionar anteriormente, que son esas arborescencias eléctricas. ¿Qué es lo que pretendo detectar cuando faço teste? Yo pretendo detectar esas arborescencias eléctricas que ya es una falla en el cabo. Ya es una falla y yo pretendo, y lo ideal es detectarla cuando estoy haciendo un teste. ¿Cómo que esa falla se detecta? Es acelerando ese proceso. Arborescencia eléctrica tiene un proceso que dura poco más. Es un proceso en donde se va transformando en un cortocircuito. Y habrán visto ese camino, cómo se forma en algún empalme, alguna enmienda que habrán visto por ahí, con una descarga interna, una descarga superficial. Esa descarga puede ser superficial o transversal. Y esa rapidez, o más rápido, más lento, se define como velocidad de crecimiento. Entonces vamos a ver cómo que se comporta una arborescencia eléctrica, cómo que se comporta esa velocidad de crecimiento en función de la tensión aplicada. En esa curva tenemos la condición ideal, que sería 50 Hz. Entonces, en 50 Hz está representada la senoidal, la curva Nacor verde. Na vermelha tenemos la onda senoidal 0.1 Hz y en amarelo 0.1 Hz cosenoidal. Y vemos que a velocidad de crecimiento para las tensiones de teste de 2 sub 0 a 3 sub 0, que normalmente es la tensión que se usa para testar, 2 veces la tensión 0 a 3 veces la tensión 0, vemos que la velocidad de crecimiento es prácticamente la misma. Y particularmente entre 2 sub 0 y 3 sub 0, esa velocidad de crecimiento es un poquito mejor que la de 50 ciclos. Entre U0 y 2 sub 0 vemos que la senoidal de 50 ciclos, esa velocidad es un poquito mayor, y después también es un poquito mayor entre 3 sub 0 y 4 sub 0, mas ahí es prácticamente idéntica. Entonces, prácticamente si testamos, y esa es una conclusión importantísima de ver acá en velocidad de crecimiento, en lo que queremos realmente conseguir con el teste, transformar esa arborescencia en una falla en el momento que estamos haciendo el teste, es equivalente, tanto si hacemos el teste en corriente alternada como con 0.1 Hz. Y también vemos que si quisiéramos hacer un equipamiento que trabaje a una frecuencia menor y que sea más leve, que sea más fácil de transportar, que consuma menos energía, por ejemplo de 0.01 Hz, ahí sí esa velocidad de crecimiento que está en la color lilás, ahí sí se ve sensiblemente perjudicada, aumentando hasta 10 veces. ¿Eso qué significa? Que si para un teste a 0.1 Hz se recomienda 1 hora, para la misma eficiencia de teste yo tendría que hacer el teste en 10 horas.
Entonces, lo ideal es siempre hacer un teste a 0.1 Hz. Y ese es un artificio o algo que viene escrito en la especificación que debemos aprender a leer también, que como equipamiento senoidal tiene baja capacidad de carga, eso se ofrece como solución bajar la frecuencia, pero tengo que ser ciente que si bajamos a frecuencia estamos bajando a eficiencia do teste también. Entonces, se recomienda siempre aplicar para el teste 0.1 Hz. Norma de referencia para fechar la parte de teste de isolación. Tenemos la IEC, que es una norma de referencia para cabos, para fabricación de cabos también, y la más usada específica para cabos instalados, IEEE 400.2, ese punto 2 es la segunda revisión, y después algunas de Europa, que es la CNELEC y BDE, el BDE más conocido. IEEE es una norma que siempre se recomienda tener como referencia y hace referencia tanto al teste BLF, cómo debe ser feito, en qué condiciones, cuáles son las recomendaciones para la eficiencia de ese teste en función de isolación, y también hace referencia a medición de tangente delta. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que para un cabo, durante la instalación, cabos nuevos, se debe aplicar 3 veces U0 durante 1 hora. 3 veces U0 durante 1 hora. Y durante la manutención se debe aplicar una tensión 25% menor, aproximadamente 25%, AT 25% menor que para cabos nuevos. Y aquí tenemos una tabla donde se ha simplificado para cada clase de isolación, a tensión nominal, la tensión de teste, 3 veces la tensión de teste. Aquí vemos otras normas en el EC, también para BLF 0.1 Hz, 3 veces U0, y para la frecuencia industrial 2 veces U0, que es el teste que se hace en fábrica, 2 veces U0. Las normas BDE, también para el caso de cabos de aislación PILC, de 4 a 8 veces U0 cuando trabajo en continuo, son tensiones sensiblemente más altas, más que son ineficientes en el cabo de aislación seca. Para tensión de alterna 2 veces U0, y para testes a 0.1 Hz 3 veces U0. Eso significa que, por ejemplo, en un cabo de 6 baja 10 debemos aplicar 18 kV, y también se recomienda para cabos instalados y para cabos nuevos hacer en 60 minutos, pero para cabos durante la manutención se puede hacer de 30 a 15 minutos, con una eficiencia, normalmente 75% de las fallas aparecen en los primeros 15 minutos. Aquí la norma BDE para aislación extrudada ya no aparece más a continua, porque ya estamos hablando de aislación extrudada, y son los mismos valores, 3 veces U0 para el teste BLF. Y para testes da blindagem contra terra, 3 kV para la instalación de PVC. Las IEC también, que se toman como referencia para cabos de extra alta tensión o de alta tensión, más de 65 kV, ofrecen 3 alternativas, que sería energizar la tensión de línea durante 24 horas, o hacer 15 minutos a una frecuencia sería resonante entre 20 o 300 Hz, o 15 minutos BLF a 3 U0. Ahora vamos a ver como ferramenta para determinar las condiciones de isolación del cabo. O sea, el teste siempre presenta
dos resultados posibles. O cabo puede ser energizado o cabo no puede ser energizado. Y siempre tiene que ser feito antes de energizar o cabo por cuestiones de seguridad. Si cada vez que un circuito es desligado, debo hacer un teste antes de energizarlo. Y ese teste me va a permitir establecer sin duda si ese cabo puede ser energizado o no puede ser energizado. Si no puede ser energizado, porque las condiciones de isolación no permiten energizar ese cabo. Ahora vamos a ver herramientas que están integradas inclusive a equipamientos de teste, que han evoluido mucho en cuanto a su aplicación. Eran principios que ya eran conocidos, pero que eran difíciles de interpretar, y a dificultad para interpretar hacían que su aplicación era limitada. Ahora, en un día de entrenamiento, cualquier operador puede trabajar normalmente porque fueron desenvolvidos, tanto en operación, comandado por un único comando, un único botón, y el software permite un análisis y extraer conclusiones referentes al diagnóstico también. ¿Para qué sirve el diagnóstico? Vamos a repetir que el diagnóstico sirve para saber qué cabos debemos testar prioritariamente. Si tenemos condiciones de testar periódicamente de manera preventiva, con manutención preventiva, ¿cuáles serían los cabos que deberíamos dar prioridad? Y los dos métodos de diagnóstico más utilizados son tangente delta y descargas parciales. Vamos a describir esas dos herramientas. Entonces, repitiendo que es una herramienta muy importante para determinar las condiciones del cabo. El teste siempre es pasa o no pasa, y si no pasó, yo tengo que hacer el reparo. El diagnóstico no, el diagnóstico, yo puedo hacer el diagnóstico y tener 100% de certeza que yo puedo reenergizar ese cabo que yo desligué para el diagnóstico. Medir tangente delta sirve para siempre. Cualquier método de diagnóstico va a clasificar los cabos en tres grupos. Uno que me va a decir, ese cabo está bom, yo no me preciso preocupar de forma inmediata. Un segundo grupo intermediario que me puede decir, ese cabo requiere un control periódico, más por en cuanto está bom para el servicio. Y un tercero, que es el que realmente me interesa determinar, es que yo preciso de una intervención inmediata en ese cabo, porque en cualquier momento puede ocurrir una falla. ¿Qué es la tangente delta? La tangente delta es la tangente del ángulo de potencia que existe entre la corriente capacitiva y la corriente resistiva en la isolación del cabo. Si fuese una isolante perfecto, solo tendríamos corriente capacitiva. Como siempre existe una componente resistiva, ese ángulo nos va a dar una información como para poder evaluar las condiciones de la isolación. Generalmente la tangente delta está asociando a problemas de humedad en un cabo. Es una herramienta muy importante para detectar humedad. Y tiene una característica tangente delta, que es que yo no puedo determinar en qué local, o si un cabo está totalmente con la isolación degradada o es un punto degradado. No tenemos cómo saber si es un problema puntual o es el cabo todo. Mas es una información importante de cualquier manera. Entonces existen tres criterios de medición de acuerdo con la norma recomendado, que es la medición de la tangente delta, la tangente delta diferencial, que es evaluar la evolución entre la tangente delta medida a 1.5 U0 y a U0. Se mide la tangente delta a U0, se debe a 1.5, se ve la diferencia, y como las arborescencias es
o me dá no cabo não é linear, digamos que essa diferença, se perde a linearidade, nos dá uma ideia de que esse cabo está com umidade. E a estabilidade tangente delta, são 3 critérios. Como se trabalha com isso? O equipamento vai medir em forma automática esses 3, de acordo à norma, todos os equipamentos lo fazem em forma automática, e o resultado me pode dar esos 3 parámetros. El cabo está bom, se requiere un mantenimiento periódico, o ese cabo está deteriorado, o también puedo extraer los valores y compararlos con la norma. Es decir, la norma me da valores de referencia entre los medidos y los valores comparables que están registrados en la norma para ubicarlo en esas 3 condiciones. Aquí tenemos, siempre la tangente delta está asociado a problemas de arborescencia, como decimos, arborescencia. Esas arborescencias fueron muy conocidas en la década de los 60, cuando se comenzó a fabricación del cabo. Eso se introducía a través de la extrusión, se utilizaba vapor húmedo. Hoy ya se utiliza vapor seco o no se utiliza vapor, una instrucción sin vapor. Inclusive ahora se coloca una simbología R, que es para retardar ese problema de arborescencia. Existe en Estados Unidos, se fabrica un cabo con la sigla R en un final, XLPR, en donde se retarda ese fenómeno. Ese fenómeno de arborescencia no es lineal, entonces un comportamiento no lineal nos indica que hay presencia de humedad. Entonces, la tangente delta, vamos a ver a qué frecuencia se mide el teste, los valores de tangente delta y los niveles de D. Entonces, frecuencia del teste 0.1 Hz. Cantidad de valores entre 8 y 10 para cada nivel de medición de la tangente delta, para cada valor de tensión. Y los niveles a 0.5 U0, a U0 y a 1.5 U0. Todos los equipamientos hacen eso en forma automática. Valor medio de la tangente delta. Valor medio significa a suma de todos los valores medidos dividido por el número de mediciones. Entonces primero vamos a hacer 10 valores a 0.5. El equipamiento va a registrar 10 valores a U0 y 10 valores a 1.5. Y va a calcular el valor medio. Tangente delta diferencial va a medir de esos valores medios registrados a 0.5 y a 1.5 y va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, si vemos un comportamiento estable como el de vermelho, verde, podemos decir que a isolación está en boas condiciones. En un resultado intermediario que requiere un mantenimiento periódico o que está realmente envejecida, como es el caso de la curva en azul. Esos valores de referencia están en la norma también, a pesar de que el equipamiento ya da eso en forma también automática. Y estabilidad es una comparación para las mismas mediciones, si son valores constantes, como en el caso del que vemos en azul, o totalmente aleatorios, como en vermelho, o que tienden a aumentar, como en el caso del verde. Aquí tenemos los valores de referencia, la norma, y los 3 posibles resultados, que no requiere acción inmediata, que un mantenimiento periódico o una intervención inmediata. ¿Cuál sería la intervención inmediata? Testar el cabo, testar con BLF y ver si presenta o no defecto y analizar su confiabilidad. Entonces aquí vemos hasta velas para comparar los valores obtenidos en la medición y los recomendados por la norma para colocar cada uno de esos criterios en esos valores. Y aquí sería un resultado, un equipamiento típico donde es totalmente simple. Hoy se ha desenvolvido mucho equipamiento para que sea de fácil aplicación. Un día de entrenamiento, el operador puede estar haciendo esto tranquilamente y analizando los resultados.
Acá tiene un solo comando que por un menú voy a seleccionar valor de tensión del cabo, valores, y ya me va a dar la conclusión. A comparación de las fases también puede ser importante, como en este caso, ¿no? Acá vemos dos fases similares y una que está dando diferente, lo que da un llamado de atención también. Entonces, con la tangente delta, yo puedo hacer en forma rápida y sin riesgo de provocar defectos, una avaliación de un grupo de cabos para saber a cuál dar prioridad para el teste. O sea, para hacer un teste y gastar dinero en donde la instalación precisa más. Yo no puedo saber dónde que está el problema. Y no puedo saber también si es un problema en el cabo todo o es un punto. Humedad en una enmienda o en un cabo todo me va a dar exactamente el mismo resultado. Vamos a ver ahora otra ferramenta importantísima, son las dudas de aplicación ahora, todas las otras técnicas de diagnóstico prácticamente quedaron para atrás, que es el sistema de diagnóstico por descargas parciales. ¿Qué es una descarga parcial? Como dijimos, en la aislación puede haber un problema de arborescencia o degradación de la isolación. Cuando aplico tensión no cabo, yo aplico una onda senoidal, entonces va de 0 a un máximo positivo y de 0 a un máximo negativo. Puede ser que exista un problema no cabo de isolación, que a determinado nivel se produzcan unas pequeñas descargas. Pasó ese valor de tensión, la tensión bajó y la descarga paró. Es como si alguien estuviese martelando esa isolación cada vez que pasa 50 veces por segundo ciclo, ¿no? 50 veces por segundo esas pequeñas descargas. Eso se llama descargas parciales. Es importante cuando se origina un cabo saber el nivel de esa descarga y dónde que se producen. A diferencia del sistema de tangente delta, yo puedo saber el local y determinar dónde se originan esas descargas. Entonces, sí, es una herramienta muy importante para el diagnóstico, para el control de calidad, para localizar puntos críticos y para la manutención preventiva. ¿Cómo podemos originar a fuente para originar esas descargas parciales? Con continua sinusoidal, una onda senoidal común, es decir, cada vez que supera esa tensión van a aparecer descargas parciales, con damper DAC, como vimos no inicio, aquel sistema que vimos no inicio, con el coseno rectangular o con la onda triangular. La senoidal puede ser de 0 a 1 Hz o 100 Hz. Todas las ondas son equivalentes. Entonces, aplico como en el sistema DAC, primero carrego cabo a través de una resistencia y una inductancia, que sería un divisor capacitivo para detectar las descargas parciales. Carrego cabo, después faço un cortocircuito, mudo a llave, la llave double, de la posición más a la posición menos, origino un cortocircuito acá, a través de ese, y se va a transformar en un circuito RLC. Y aquí tenemos la tensión aplicada en el inferior del gráfico, las descargas parciales en la horizontal y el local, directamente en forma automática, el local donde se originaron. Intuitivamente, ¿cómo se localizan esas? ¿De qué manera o equipamiento consigue localizar a qué distancias están? Cada descarga origina dos caminos, volta proporcionador a través de dos caminos. Una va directamente al inicio del cabo y la otra va hasta el final del cabo y llega al inicio. A diferencia del tiempo de esas dos cargas originadas por una misma descarga, midiendo el tiempo de demora entre ese par de descargas, es que se determina con la velocidad de propagación a qué distancia se originó. Y acá vemos perfectamente, para
diferentes métodos, SLOP o la onda DAC, la forma de detectarlo, con BLF coseno rectangular y con DAC, y vemos que es exactamente el mismo resultado. Podemos hacer una evaluación de isolación por descargas parciales, podemos saber, de acuerdo a un nivel de descargas parciales, cuál es el nivel de problema. Sabemos que si tenemos descargas parciales a la tensión U0, es un problema serio porque el cabo se está degradando en forma permanente y requiere intervención inmediata. Si no tenemos descargas a U0 y esas descargas se producen entre U0 y 2U0, que más o menos la tensión que se aplica máxima en un cabo, requiere un mantenimiento, un seguimiento periódico, o si no hay descargas, el cabo está en perfecta condición. Hoy es muy simple de utilizar. En un día de entrenamiento también cualquier operador puede sacar las conclusiones en forma rápida, no se precisa tener un doctorado de física para analizar, como 5 años atrás, las descargas parciales. Se puede saber en qué lugar se originaron. Los equipamientos son calibrados para cada cabo, es decir, en cada cabo se conecta un generador de descargas padrón para saber exactamente lo que se está midiendo en ese cabo. Esa calibración es automática y permite un registro, formar una base de datos para saber exactamente las condiciones de nuestra instalación. Entonces, aquí, resumiendo, vimos, aparte de teste que es cuándo que debe ser feito, para el control de calidad, para cabos nuevos o con la manutención, y como aplicación adicional, los 2 métodos de diagnóstico más aplicados en la actualidad, que es tangente delta y descargas parciales. Estando siempre a disposición, damos por finalizado, estando siempre a disposición, las preguntas que ustedes quisieran enviar serán respondidas por email ou por chat agora no final desta apresentação, agradecendo muito o tempo de vocês e salientando também que para quienes participaram, en realidad fueron duas apresentações com prácticamente o mesmo objetivo, que uma é a localização dos defeitos e outra el teste y diagnóstico. La presentación de ontem ela va a ser grabada y enviada con leyendas, como esta también enviada, grabada y enviada para todos ustedes que participaron con leyenda, agradeciendo. Y acá pueden ver un email de referencia para donde ustedes deben mandar las consultas, y estando siempre a disposición para cualquier dúvida en que podamos atender a su necesidad. Muito obrigado e muito boa tarde.